Ahora comenzaremos con el tema del ciclo de nitrógeno, porque seguimos con los ciclos biogeoquímicos. Bien, como puedes ver en la imagen que está este conejo, hay nitrógeno molecular en el aire. Ese nitrógeno molecular, que es el N2 que tú estás viendo, necesitamos que llegue a nosotros. Nosotros necesitamos el nitrógeno para formar nuestras proteínas, pues las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos tienen como átomo clave el nitrógeno. Nosotros, si quisiéramos consumir el nitrógeno directamente, no podemos. No tenemos enzimas que puedan fijar al nitrógeno del aire y meterlo a nosotros. Así que se crea un complejo ciclo que hace que llegue a nosotros. Pero de que llega. Y es lo que vamos a ver. Mira, el nitrógeno se empieza a tener un poco de concentración en el suelo por diferencias de concentración entre el suelo y el aire, lo cual crea una gradiente para que se pueda mover el nitrógeno del aire hacia el suelo. Cuando esté en el suelo, se va a encontrar, si es que el suelo tiene estas bacterias, se va a encontrar con unas bacterias a las que llamamos fijadoras, que son las que estás viendo en la imagen. Esa bacteria fijadora tiene la cualidad de tomar el nitrógeno del aire y lo va a usar para sí mismo, y después de que lo use para sí mismo, la va a desechar en forma de amonio, que es ese NH4 que tú veas. ¿Por qué es difícil que el nitrógeno molecular, el del aire, sea difícil de procesar? Lo que pasa es que el nitrógeno molecular, aunque es una molécula pequeña, tiene un enlace triple covalente. El enlace triple covalente es un enlace fuerte. A pesar de que es una molécula pequeña, tiene enlaces fuertes, por lo cual no cualquier enzima puede manipularla a su antojo, destruirla o construirla, que es el anabolismo y el catabolismo. Pero afortunadamente estas bacterias fijadoras sí lo tienen. Y ellos utilizan, como te digo, el nitrógeno del aire, lo toman para formar sus propias proteínas y como desecho desechan el amonio, que es lo que estás viendo en la imagen. Posterior a eso, el amonio ya puede entrar en las plantas, porque las plantas tampoco pueden tomar el nitrógeno molecular por la razón que te dije del triple enlace. Pero como el amonio ya no tiene triples enlaces, sino tiene enlaces covalentes sencillos, ya puede entrar por las raíces de la planta. De hecho, la bacteria fijadora se concentra en las raíces de la planta para hacer una simbiosis con ella. Es decir, sabemos que la planta es un productor primario, lo hemos estado viendo. ¿Qué quiere decir? Que ella va a hacer sus propios carbohidratos con radiación solar, con agua, con CO2, de donde va a conseguir el carbono, y con nutrientes disueltos en el suelo. Con eso ella va a producir sus propios carbohidratos. Entonces, la planta va a darle por medio de la raíz glucosa, que es un carbohidrato, a la bacteria. Normalmente a las bacterias les gusta mucho la glucosa, y la bacteria le va a devolver el amonio. Así crean una relación simbiótica. Y por participación, si ustedes se conectan en las siguientes sesiones de Zoom para que me digan qué relación simbiótica es la que se está formando aquí. Bien, ahora, posterior a esto, ¿qué es lo que ocurre? Bien, como la planta ya puede tener nitrógeno por medio del desecho de la bacteria, que es amonio, la planta ya puede hacer sus propias proteínas. De ahí es donde viene la fuente para formar las plantas proteínas. Y otra pregunta de participación que les pudiera dar es que me digan ¿qué plantas hacen semillas altas en proteína? Ustedes díganme, ¿qué plantas hacen semillas altas en proteína? Bien, la planta va a poder formar esto que tú miras. Esto se llaman aminoácidos. Bueno, aquí puedes ver tú que el nitrógeno ya está marcado en rojo para que lo puedas notar más fácil. Ese que tú miras, ese CH2, NH2, es la molécula general del aminoácido. Como la planta, a partir del amonio que entra por sus raíces, ella lo metaboliza y hace aminoácidos. Los aminoácidos son las piezas fundamentales de las proteínas. Cuando un herbívoro consume a una planta, ya está consumiendo aminoácidos, moléculas totalmente digeribles y asimilables para el conejo y la mayoría, gran mayoría de los mamíferos. Bien, entonces cuando el conejo consume a la planta, ya está obteniendo una fuente de nitrógeno para la cual su organismo sí está adaptado para obtener.
Posterior a eso, el conejo va a comer los aminoácidos de la planta y él los va a digerir y va a hacer que ese nitrógeno entre a su cuerpo y el conejo va a hacer sus propias proteínas. O sea, él va a formar sus propias proteínas a partir de los aminoácidos que está consumiendo de la planta. Y bueno, ya sabemos, los conejos tienen carne y la carne es alta en proteína y así es como el nitrógeno llega a nosotros. Nosotros tampoco podemos agarrarlo directo del aire, lo cual sería ideal porque en el aire pues ya está y al 70% la mayoría del aire está hecho de nitrógeno, no de oxígeno ni CO2. Entonces, ¿por qué no agarrarlo del aire? Pues porque no podemos. Tenemos que hacer este ciclo complejo que estás viendo. Hasta este momento no es un ciclo, es una ruta lineal. Veamos cómo se hace el ciclo. Bien, la siguiente ruta que puede existir de nitrógeno es cuando ese amonio es capturado por otro tipo de bacteria que lo va a transformar en esta nueva molécula de nitrógeno que tú estás viendo, que se llama nitrato. Este nitrato, que es la molécula que miras aquí, el NO3. NO3 proviene del amonio, pero procesado por esta nueva bacteria. ¿Por qué? Porque este nitrato, que es la molécula NO3, sirve para que otras plantas puedan obtener nitrógeno. No todas las plantas pueden obtenerlo del amonio. Hay otras plantas que fijan el nitrógeno por medio de nitrato, que es lo que estás viendo. Entonces, otras plantas lo absorben, pero cuando las plantas absorben nitratos pasará lo mismo que cuando absorben las otras amonio, formarán sus aminoácidos. Y esos aminoácidos, con sus aminoácidos formarán sus proteínas y el conejo consumirá ya sea cualquier tipo de esas dos plantas, las que hayan fijado por amonio, las que hayan fijado por nitratos, cualquiera. El conejo no va a discriminar en eso. El chiste es que cualquiera de las dos plantas que consuma va a obtener el nitrógeno, porque la planta lo habrá obtenido de diferentes fuentes de amonio o de nitrato, pero al final la planta va a hacer aminoácidos y con esos aminoácidos proteínas, y el conejo va a consumir esos aminoácidos, los va a digerir y va a hacer sus propias proteínas y al final llegan a nosotros. Hasta este punto sigue sin ser un ciclo, más bien sigue siendo una ruta ahora divergente, pero llega a un punto en común. Se vuelve semicíclico de la siguiente manera. Mira, el conejo va a desechar, como miras en la imagen, esas bolitas, y en esos desechos van a ir sus desechos, pues los desechos. Los conejos tienen en su desecho urea, que es la que estás viendo. Esta molécula se parece mucho al aminoácido, pero no es urea, son desechos nitrogenados. Porque nosotros, a pesar de que necesitamos tanto nitrógeno, al igual que los conejos, nosotros también producimos urea. A pesar de que lo necesitamos tanto nitrógeno, necesitamos sacarlo. Mucho nitrógeno en el cuerpo será tóxico, así que hacemos un equilibrio dinámico entre que lo necesitamos que entre, pero también necesitamos que salga. Bien, cuando el conejo desecha, o cualquier otro mamífero desecha urea, este queda disuelto en el suelo en condiciones naturales. Esta urea será procesada por los descomponedores, los organismos descomponedores que ya hemos estado viendo en las cadenas tróficas, y lo van a transformar en amonio, como lo estás viendo. Ahora sí se forma un medio ciclo, pero quiero comentarte también que no nomás con los desechos de los organismos, sino que cuando el organismo mismo muere, los descomponedores transformarán a todo ese organismo en amonio y tal vez otros en nitratos, o posteriormente se hará la cadena como la ves aquí. Los descomponedores lo transformarán en amonio y otras bacterias en nitrato. El chiste es que ya sea que el organismo muera o deseche, los desechos o el mismo cuerpo será descompuesto para transformarse en amonio. Para casi cerrar el ciclo, existe otra ruta. Este nitrato que tú miras y que está señalando otra bacteria, va a otro tipo de bacteria, toma el nitrato para obtener nitrógeno para sí mismo, pero a la vez, una vez que lo utiliza, lo desecha de la siguiente manera, haciendo un proceso que se llama desnitrificar. Cuando lo desnitrifica, va a sacar como desecho esta nueva bacteria que estoy mencionando, el
nitrógeno molecular, llevándolo hacia el aire por diferencia de concentración, como de la misma manera que entró, y de esta manera, ahora sí, esto es cíclico. Esto es uno de los ciclos, de los ejemplos de ciclos biogeoquímicos, creo yo uno de los más completitos, más complejos también, completos y complejos. Así que de actividad yo les voy a dejar este cuestionario. Como puedes ver, son preguntas para las cuales tú tienes que estudiar el ciclo, más no lo tienes que dibujar. Solo estúdialo y contesta las preguntas. El ciclo del agua lo vamos a omitir porque siento yo que ya se lo saben por biogeografía, además es uno muy sencillo. Estudien el ciclo del carbono como yo se los estuve enseñando de nitrógeno, contestan las preguntas y juntan estas preguntas junto con la actividad del video parte 1. Entonces, esta actividad la juntan junto con la actividad del video parte 1 y todo eso en un mismo archivo me lo tienen que subir a plataforma para la fecha de esta semana, la que corresponde a esta semana. Entonces es un cuestionario y un diagrama y me lo suben los dos en la misma actividad de la semana, lo reviso. El formato puede ser PDF, puede ser Word o puede ser fotografía. Por favor, que sea una fotografía clara porque he tenido que regresar unos y no les entiendo a las letras o no le entiendo a la fotografía como fue tomada lejos. Así como también hay muy buenas fotografías que las toman, han habido algunas que me dificultan mucho calificar. Bien, espero que hayan entendido todo esto. Ya saben que me pueden encontrar en el horario de Zoom, me pueden escribir al correo o en el foro y trato de contestar todas sus dudas. Que la pasen muy bien. Adiós.